Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10 y vamos a leer a partir del versículo 1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente: sacrificios, ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Oremos. Padre celestial, tú eres un Dios fiel, un Dios que has diseñado un plan perfecto para salvar a pecadores viles, pecadores imperfectos, alejados de ti, rebeldes en pecado, sumidos en el fango, en el lodo cenagoso del pecado. Y en tu infinita gracia y misericordia has diseñado un plan perfecto a través de la persona de Cristo para llevarnos, Señor, a purificarnos a través de Él, para poder entonces entrar en una nueva relación contigo, siendo renacidos para una esperanza viva en Él. Señor, en este día que recordamos la muerte, el sacrificio y la resurrección de Jesucristo, queremos, oh Padre, que tú abras por tu Espíritu Santo nuestras mentes y corazones para ver a Cristo, entender tu palabra y entender el mensaje maravilloso del Evangelio revelado en la persona de Cristo y mostrado a través de su vida, su muerte, su resurrección. Señor, háblanos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La Pascua es la celebración que encontramos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, estando esclavizado en Egipto, la noche antes de ser liberados, celebran esta celebración que Dios les establece. En Éxodo capítulo 12 encontramos lo siguiente, cuando dice: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero. Y sigue diciendo: un cordero para cada casa. El cordero será un macho sin defecto de un año, lo apartarán
de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Lo matarán al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Es la Pascua del Señor. Así que esta manifestación visible, esta figura que Dios le manda hacer al pueblo de Israel para ser librados del juicio de Dios, de la muerte de los primogénitos, que en esa noche iba a pasar el ángel del Señor e iba a tomar la vida de todos los primogénitos, excepto aquellas casas que estaban marcadas con la sangre de este cordero. Y esto fue algo clave en la vida del pueblo de Israel. Recordemos que fue la noche antes de la liberación del pueblo. Al siguiente día los israelitas salen de Egipto, llegan al Mar Rojo, se ven enfrente entre la espada y el mar, y Dios de manera milagrosa abre las aguas del mar. Ellos son pasados por las aguas y el Señor con mano poderosa destruye los caballos y los carros de Faraón y da la libertad a su pueblo. El pueblo había así sido entonces simbólicamente recordado de la base de esa redención que iban a ver el próximo día, en los próximos días. Así que este símbolo tiene una gran importancia en la revelación de las Escrituras, porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, años después de este suceso, escuchamos, luego del Señor haber callado por 400 años de silencio donde no hubo voz, profeta de Dios hablando al pueblo, escuchamos la voz de ese último más grande de los profetas, Juan el Bautista, anunciando y apuntando al pueblo a preparar el camino para el Mesías. Y un día dice en Juan capítulo 1 versículo 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que este profeta que estaba proclamando, abriendo el camino para el Mesías de manera pública, de manera visible y proclamando, apunta a la persona de Cristo y hace una increíble comparación. Él no dice directamente, bueno, aquí está el Mesías o aquí está el Rey de Israel. Él hace una comparación directa. Dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿A qué Cordero se estaba refiriendo? Juan el Bautista estaba haciendo un lazo directo entre la persona de Jesucristo, el Mesías que está apuntando, y este Cordero representado en el Antiguo Testamento en el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Es que esto tiene una gran importancia. Dios en todo el Antiguo Testamento había mostrado que el pecado es cosa seria, tan seria que amerita la muerte. Fue el primer mandato de Dios a Adán y Eva cuando le dice, ciertamente el día que comas de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Entonces, es la paga del pecado a través de toda la Biblia. Lo que merece el pecado es la muerte y era necesario sacrificios. Ahora, este cordero pascual para el pueblo de Israel representaba un sustituto, un inocente muriendo en lugar del culpable. Estos corderos no tenían la culpa, no tenían nada que ver con el juicio que Dios estaba derramando sobre ese lugar, esa ciudad, ese momento y en la historia, pero ellos estaban tomando el lugar del pecador, porque cuando la ira de Dios se revela para juicio, todo pecador está debajo de ese juicio, excepto aquí está la ilustración, cuando hay una sangre derramada, hay una muerte, un sacrificio hecho por el pecado. Así que el Mesías viene a ser, sí, el rey, pero viene a ser en primer lugar el Cordero de Dios. Él iba a tomar el lugar de ese símbolo, de esa sombra del Antiguo Testamento, para ahora darle la representación gráfica. Este Cordero Pascual simplemente apuntaba a un Cordero perfecto que vendría, no para cubrir el pecado,
no para apaciguar momentáneamente la ira del Dios Santo, sino más bien que venía el Cordero. Ese Cordero era el Cordero de Dios, proveniente de Dios, Dios mismo. Y ese Cordero tenía la capacidad no solamente de cubrir el pecado por un año, sino de quitar el pecado. Y ese Cordero Pascual es Cristo Jesús, el cual es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a ver en el pasaje de hoy qué tiene que ver ese sacrificio entonces de Cristo conmigo. ¿Qué tiene que ver el Cordero Pascual conmigo? Y cómo yo puedo aplicar el mensaje de la Pascua a mi vida. Eso es lo que veremos en este día. Así que el primer paso, la primera manera en la cual nosotros vamos a aplicar el mensaje de la Pascua a nuestras vidas es que debemos entender el mensaje. ¿Qué significa esto? Hebreos capítulo 10, el pasaje que hemos leído, nos dice en el versículo 1 y 2, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Así que en el sentido práctico, este cordero pascual era un símbolo de un cordero que iba a venir. Era una sombra de una figura. Cuando hablamos de una sombra, estamos viendo la forma, estamos viendo el contorno de lo que representa, mas sin embargo no es en sí misma la figura real, es simplemente la reflexión de la opacidad donde no hay luz. Entonces, lo que quiere decir la palabra de Dios es que este cordero simplemente nos apuntaba, nos daba de manera empañada o semicubierta la expresión del mensaje que Dios quería enviarnos, darnos acerca de ese cordero que iba a ser lo real, la figura real, porque esa sombra apuntaba, como dice en estos versículos, a los bienes futuros. Se refería a otro cordero, se refería a un cordero futuro. Así que todo el Antiguo Testamento Dios está tratando a que el pueblo de Israel y que las personas entendamos nuestra necesidad de un sacrificio, nuestra necesidad de un cordero. De hecho, los sacrificios fueron diseñados con eso en mente. Dios quería que el pueblo entendiera la gravedad del pecado, lo vil y lo profundo y lo serio del pecado. Él quería que entendiéramos la seriedad del pecado, porque cada año el templo se convertía en una carnicería. Sangre derramada, tanta sangre que dicen algunos historiadores, escritores, que se creaba un río, un arroyo de sangre que corría desde el templo hacia la ladera del monte de Jerusalén. Y entonces imagínate la visión, imagínate el olor, la putrefacción de tanta sangre. Sus manos, el sacerdote bañada de sangre, sus ropas bañadas de sangre. Él no era una visión linda para ver, pero era un excelente recordatorio de que el pecado es serio, el pecado amerita la muerte y que de manera con los sentidos, las personas, los israelitas, las personas pudieran ver qué grande y qué grave es el pecado delante de un Dios santo. Así que este cordero, solamente el cordero pascual, ese cordero pascual se convierte en el precursor de la institución de los sacrificios en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, habiendo cruzado el Mar Rojo, llega al monte Horeb, y ahí Dios le da las tablas de los mandamientos a Moisés. Establece luego el orden levítico sacerdotal, en el cual entonces se dan los establecimientos en todo el Pentateuco acerca de cómo debían ser estos sacrificios. Entonces este cordero empezó a prefigurar esa institución de sacrificios y de animales muertos, pero nunca
el propósito de Dios con los animales, con los sacrificios de los corderos, fue un fin en sí mismo. Siempre fue una prefigura, algo imperfecto que apuntaba a lo perfecto. Sí era necesario sacrificio, sí era necesario el derramamiento de sangre, pero el sacrificio de animales y la sangre de estos corderos no era suficiente, no era perfecto, no eran perfectas. Así que necesitaba la humanidad un sacrificio perfecto y una sangre perfecta tenía que ser derramada si nosotros íbamos a tener esperanza de hallar el perdón delante de Dios. Así que básicamente el autor nos está diciendo, si hubieran sido perfectos, entonces no hubieran sido necesario volver a sacrificar y volver a sacrificar cada año más sacrificios. Sin embargo, cada año eran sacrificados otra vez y otra vez y otra vez hasta que llega el Cordero perfecto en la persona de Cristo. El mensaje de la Pascua es un mensaje que nos da dos panorámicas. La panorámica de lo perverso y lo feo y lo putrefacto del pecado. Y en otro lado, una esperanza en que Dios, el Dios Santo, va a enviar la solución perfecta al problema del pecado. Y esa era el crear ese anhelo por ese momento. El pueblo de Israel debía haber estado deseando más y más ese momento, esa llegada del Cordero de Dios. Y entonces es como que está levantando el ánimo, los tambores están retumbando y llega el momento más alto de la nota de la orquesta cuando Juan apunta a Cristo diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el mensaje del Cordero Pascual es aquel que nos apunta a un sacrificio perfecto, a Jesucristo. En segundo lugar, el segundo punto para aplicar el mensaje de la Pascua a nuestras vidas es que debemos reconocer el problema. Todo esto de la Pascua nos resalta un problema. Si te has fijado, hay algo que no anda bien. Versículo 3 de nuestro capítulo dice, pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hay un problema. Esta institución que tenía el propósito de lidiar con el pecado no podía realmente hacer una cura permanente. Es como aquella persona que tiene una enfermedad crónica, que está tomando medicamentos, pero que estos medicamentos simplemente traen una cierta mejoría, le ayudan a mantener cierto estilo de vida, pero no traen la cura a su enfermedad, simplemente son un aliciente, una manera de sostenerlo, de mantenerlo vivo, pero no está trayendo la sanidad completa. Bueno, de la misma manera, estos sacrificios, el Cordero Pascual, era necesario de que cada año fuera hecho, pero cada año era un recordatorio de lo mismo. Es interesante la manera como Dios pone este tipo de cosas para recordarnos, para que si no lo captamos de una manera pueda ser nuevamente traído a nuestra mente. Y esa era la idea. Imagínense año tras año, año tras año, año tras año, año tras año, viendo los mismos sacrificios por los pecados, pero lidiando con el pecado continuamente, teniendo que traer el sacrificio cada año, porque si no hubieran pecado, si no hubieran tenido pecado, si su religión y su santidad externa hubiera sido suficiente, entonces no tenían que traer el sacrificio, el cordero cada año. Mas, sin embargo, el hecho de que había sacrificios cada año y que tenían que traer el sacrificio cada año demostraba su incapacidad y su propia pecaminosidad. Y es el propósito de Dios. Dios quiere que miremos a nuestra vida y reconozcamos que hay un problema con nosotros y que nosotros no podemos solucionar ese problema. El problema básico del hombre con Dios es el problema del pecado. Ese es el corazón de lo que tenemos que entender para poder aplicar este mensaje, el mensaje de la Biblia, el mensaje de la Pascua a nuestras vidas.
Si nosotros no reconocemos, no entendemos que vez tras vez Dios nos habla de que tenemos un corazón alejado de Dios, que tenemos un corazón duro, que tenemos un corazón de pecado, que hemos pecado, que no nos hemos alejado de Dios. Isaías 53 nos dice: nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hemos dado las espaldas a nuestro Creador. Hemos pecado abiertamente y voluntariamente contra Dios. Ahora, si nosotros tomamos la ruta de la justificación, la autojustificación, o tratar de decir, bueno, a la verdad yo no soy tan pecador. Si yo me comparo con un Hitler, bueno, yo soy santo al lado de Hitler, por lo tanto, Dios tiene que considerarme. Yo no soy tan malo como tal o cual persona. Pero el tema es que la Biblia no nos hace una comparación entre malos y menos malos, sino que nuestra comparación es nosotros en comparación con un Dios santo. Nosotros en comparación con el Dios santo no llegamos ni cerca a la santidad y la perfección de su persona. Dios es santo, Dios es puro. La palabra de Dios nos presenta a un Dios que es 3 veces santo, esto es santísimo. No hay nada impuro en él, el pecado no puede estar en su presencia. El salmista nos recuerda en el Salmo 24 cuando nos dice: ¿quién subirá al monte del Señor y quién entrará en su lugar santo? Y bueno, y él habla de que solamente el limpio de manos y el puro de corazón. Ahora la pregunta es: ¿quién es limpio de manos? ¿Quién es puro de corazón? Mas sin embargo, el requisito para poder entrar a la presencia de Dios, según la palabra de Dios, es la pureza de corazón y la limpieza de manos. Mas sin embargo, entendemos que esto no es una realidad en nosotros. La Biblia claramente nos dice que por cuanto todos han pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Y el Cordero Pascual nos hace recordar que hay un problema atroz con la humanidad. Ese problema es más allá de una situación social, económica, de una enfermedad o de un virus. Es un virus del corazón, es un virus del alma, y ese es el problema que tenemos. Hay un conflicto entre nuestra pecaminosidad y la santidad de Dios, que Dios no podemos entrar a la presencia del Señor. Siempre que llego a este punto, cuando estoy conversando con alguien, compartiendo el Evangelio, les recuerdo, Dios es bueno y Dios, sí es cierto que Dios es amor, pero si hay algo que el Dios Todopoderoso no puede hacer es ir en contra de sí mismo, de su propia naturaleza. No hay manera el que Dios Santo permita la entrada del pecado a su propia presencia, porque ¿qué pasaría con ese lugar santo si el pecado entrara al lugar santo de Dios? ¿Qué pasaría con la santidad en la presencia de Dios si el pecado entrara abiertamente y descaradamente ante su presencia? No es posible. El pecado tiene que ser lidiado, hay que tratar con el pecado. Y el Cordero Pascual, la Pascua, nos recuerda precisamente esto. Hay un problema contigo y conmigo, hay un problema con la humanidad, y es el problema del pecado, y lamentablemente nosotros mismos no podemos solucionarlo. El tercer punto para poder aplicar este mensaje de la Pascua a nuestras vidas es que debemos evitar el medio o los medios equivocados. El versículo 11 de nuestro pasaje dice: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. La religión trae un engaño muy fuerte al hombre, y es el engaño de que nosotros podemos, por nuestros propios medios, dar la solución a nuestros pecados, que nosotros podemos buscar la manera de poder estar bien con Dios. El ser humano tiene una necesidad de buscar de Dios. Somos creados, Él es nuestro creador, y tenemos esa necesidad en lo profundo de nuestro corazón, nuestra alma, de buscar a nuestro creador. Ahora, hay muchas personas que buscan de Dios, pero el punto está, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Cuál es el medio que estamos utilizando para llegar a Dios? Lo estamos haciendo a través de la religión, a través de tratar de ser buena persona, a tratar de no hacer mal a nadie, cumplir
tener una vida moral buena en sentido general, y pensamos, bueno, si yo soy bueno moralmente, estoy tratando de hacer lo correcto, entonces yo voy a agradar a Dios, a poder llegar a Dios. Ese va a ser mi medio de poder estar bien en pie delante de Dios. Y un día yo voy a pararme delante de Dios, dicen algunos, y entonces yo le voy a presentar a Dios todas las cosas que yo hice. No hay nada de malo en las cosas buenas que nosotros podamos hacer, o tratar de ser moral, o ser buen ciudadano, buena persona, hacer buenas obras. El problema radica en que esas buenas obras, esa bondad propia o esa moralidad no me puede traer la salvación. ¿Por qué decimos esto? Porque el mensaje de salvación de la Biblia es exclusivo. Es exclusivo porque tiene que ser un medio perfecto. Si nosotros somos honestos, nuestras propias obras y nuestra propia manera de tratar de llegar a Dios no es perfecto. De manera imperfecta está el sello de todo en todo lo que hacemos, porque somos imperfectos. A través de la religión ha sido la manera que muchas personas también han tratado de venir a Dios. Muchas personas que son religiosas, que fielmente van a iglesias y que tratan de ser buenos. Claro está, con un vocabulario más bíblico o más evangélico o más cristiano, mas sin embargo también están tratando de agradar a Dios a través de su propia moralidad, a través de su propia persona. El peligro de eso radica en lo siguiente. El peligro de tratar de ser buena persona y el peligro de tratar de usar la religión para llegar a Dios, para ganarme el favor de Dios, es el siguiente. Es que nosotros estamos diciéndole a Dios a través de esa actitud y esas acciones que nosotros somos más sabios que Él, que nuestro medio de llegar a Él es mejor que el medio que Él ha establecido, de manera tal que nosotros quitamos el medio de Dios, ponemos nuestro propio medio y decimos: Dios, nosotros hemos dado la solución a nuestro problema. De hecho, al hacer esto, nosotros nos estamos autodenominando nuestros propios dioses, y entonces llegamos a Dios bajo nuestros propios términos. Pero el tema es el siguiente: no podemos llegar a Dios bajo nuestros propios términos. Dios es Dios, nosotros somos criaturas finitas. Nosotros llegamos a Dios bajo sus términos, y Él ha establecido términos para que el ser humano pecador, no importa qué tan malo su pecado, no importa qué tan perverso el pecado, puede llegar a Dios a través del medio de Dios. El medio de Dios está claramente revelado en las Escrituras como un solo medio. No varios medios, no diferentes maneras. Hay diversidad en la creación de Dios, en los colores, en la variedad de la creación, pero en cuanto a la salvación, Dios ha diseñado un solo medio, y ese medio es tan exclusivo que es el medio perfecto y único, porque necesitamos a alguien perfecto. Y sabes, ese medio declaró lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escucha bien, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso lo dijo Jesús. Jesús es el medio de Dios para poder llegar a Dios. Jesús dijo: en ningún otro hay salvación. Vemos en el libro de los Hechos: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y luego también Jesucristo dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, el medio de Dios, la manera de llegar a Dios es exclusiva, y nosotros debemos llegar a Dios a través del medio correcto, y es el medio de Jesucristo. No a través de mis obras, no a través de la religión, no a través de mi moralidad, no a través de los santos, no a través de María, no a través de cualquier otro medio que no sea Jesucristo. Jesucristo es el camino para llevarnos a Dios. Recuerda lo que Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Quita el pecado del mundo. Él entonces se convierte en el medio correcto, y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Entonces, el cuarto paso para poder aplicar la Pascua a nuestras propias vidas es que debemos venir a la persona perfecta. Debemos venir a la persona perfecta. Versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado
de sus pies. ¿Ves lo que dice? Pero Cristo. En la Biblia hay muchos hermosos peros. Un pero puede cambiar la situación en un pestañear. Puede ser que alguien tuvo un accidente, pero no fue grave. Alguien le diagnosticaron un tumor, pero no es maligno. ¿Ves? Un pero puede cambiar la realidad en un pestañear. Y este pero es un pero importante en la Biblia. Dice el versículo 12, pero Cristo. ¿Ven? Habla de la religión, de los medios que no son suficientes, se quedan cortos para llegar al estándar, la marca de la perfección de Dios, pero Cristo. ¿Ven? Estaban los sacerdotes, pero Cristo. Estaban los corderos y los machos cabríos, pero Cristo. Y entonces el versículo 12 dice, pero Cristo, diferente. Él se para en una plataforma totalmente diferente a la plataforma de los sacerdotes, a la plataforma de los corderos, a la plataforma de la religión, en la plataforma de la moralidad. Él está por encima de cualquier otra plataforma. Él es único y Él es grandioso. Y Él dice, pero Cristo, dice el autor a los Hebreos, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. Esto es importante. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. No hubo necesidad de otro sacrificio más que el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo es el sacrificio perfecto. No hay otro sacrificio, no hay sacrificios humanos, sacrificios angelicales, sacrificios animales que sean suficientes delante de la persona de Dios, que sean suficientes para darnos salvación. Solamente el sacrificio de Cristo. Él hizo un solo sacrificio. ¿Qué contraste al de la religión? A veces la religión nos presenta a un Cristo sufriente que va sufriendo, sufre y siempre está en la cruz, siempre está muriendo, siempre está sufriendo y siempre está llorando. Pero la Biblia nos presenta a un Cristo que hizo un sacrificio. Y ese sacrificio fue suficiente y ese sacrificio fue para siempre y ese sacrificio fue lo que necesitábamos. Un sacrificio, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. Es que la persona perfecta pudo hacer el sacrificio perfecto para hacernos libres y darnos una salvación perfecta y eterna para siempre delante de Dios. Cristo viene a hacer de manera perfecta lo que nosotros jamás pudimos hacer en nuestra imperfección. Cristo viene a morir no como un mártir. Muchos han muerto por buenos ideales. Muchos han muerto en la historia por buenas causas. Mas, sin embargo, la muerte de Cristo no fue una muerte de una buena causa. La muerte de Cristo fue lo que Dios en su infinita sabiduría y en su plan eterno determinó que en el cumplimiento de los tiempos, en el tiempo perfecto, el Dios mismo encarnado, Dios con nosotros, Emmanuel, nacido en una virgen en Belén, viviendo la vida perfecta, cumpliendo todos los mandamientos de Dios a la perfección, siendo tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él viene a hacer el sacrificio perfecto, derramando su sangre en la cruz del Calvario para que sea en él puesta la ira de Dios, dice Isaías 53, más el Señor puso en él el pecado de todos nosotros. Dice, quiso el Señor quebrantarle. Ahí en la cruz del Calvario, otra expresión que Isaías 53 usa es que Él fue molido por nuestros pecados. Cristo fue pasado por el molino por culpa del pecado, por el culpa de nuestro pecado. Y ahí en la cruz del Calvario, Cristo entonces hace el sacrificio perfecto. ¿Y por qué un solo sacrificio y no un sacrificio anual o un sacrificio semanal? Porque su sacrificio es perfecto. Ya no hay más necesidad. El sacrificio de Cristo es tan perfecto y tan suficiente que todo el que se acerca a Él a través de su sacrificio y recibe el perdón por ese sacrificio, ya no necesita más sacrificio en su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sacrificio que aporta la perfección a aquel que se acerca a Él. Quiere decir que
nosotros hablamos en teología de un intercambio en la cruz donde Jesucristo toma el pecado. La Biblia nos habla que Jesucristo toma el pecado del pecador sobre sí mismo y nos otorga su justicia. Y nos es dada como su vestidura blanca, imagínate, dada en lugar del pecador. Toma nuestras ropas andrajosas del pecado, nos da su vestidura perfecta de su justicia para que entonces nosotros podamos pararnos limpios y perfectos delante del Padre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué mejor, qué más increíble diseño de perfección! El pecado era horrendo delante de Dios, ¿recuerdas? Hablamos, el pecado es terrible, pero Dios diseñó el plan perfecto. El perfecto Hijo de Dios perfectamente iba a recibir toda la ira de Dios por el pecado e iba a sufrir el castigo del pecado para entonces Él pagar el precio y ofrecerlo a aquellos que entonces como vamos a ver, se pueden acercar a Él. Entonces, Él sufrió, sí Él sufrió en la cruz, pero ya no más. Él sufrió y luego dice, se sentó a la diestra de Dios. Es interesante esa expresión, podemos pasarla por alto. El hecho de que se sentara no es un hecho de que estaba cansado y dijo, por fin terminé y salí de ese mundo de los seres humanos. No, es una expresión real en el cual el rey, el príncipe, llega al palacio como conquistador, como vencedor, y entonces él llega a su trono y se sienta dando a entender que él reina sobre el dominio que ha conquistado, y él se sienta porque la obra está acabada. En el área real, en el área religiosa, podemos ver la figura de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento no se sentaban, estaban continuamente todo el tiempo haciendo sacrificios y activamente en el día de la expiación, cuando celebraban la Pascua, estaban activamente ofreciendo sacrificios vez y vez tras vez, uno tras otro. Sin embargo, Cristo ofrece su sacrificio y se sienta. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que es suficiente, que la obra ya está acabada, que la obra está completada, está terminada. No hace falta añadirle más nada, no hace falta ayudarlo, no hace falta intervenciones externas a ella, sino que la obra es perfecta, está acabada. Él se sienta dando a mostrar que esa obra ya no necesita más nada, no necesita de tu aporte ni del mío, no necesita la ayuda de ningún santo, de ningún otro extra. Dios en Jesucristo ha completado la obra y Él se sienta a la diestra de Dios. Él está ahí sentado. Pero es interesante que Él está sentado ahí, pero Él está sentado en una espera maravillosa en este tiempo, y es la espera de que un día Él va a juzgar al mundo y va a juzgar en su justicia. Dios habla de que Él no quiere, no está retardando su promesa de su segunda venida que ha prometido por tardarse, sino más bien que Él lo está haciendo por su paciencia en amor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces un día la palabra de Dios nos dice que esa paciencia será cerrada, ese tiempo será agotado y el Rey de Reyes, el juez del universo, va a juzgar al mundo en su gran juicio. Y dice, sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día el Rey Mesías, Cristo, vendrá y establecerá su reino en la tierra y juzgará al mundo con justicia, y todo estaremos delante de su presencia, y Él juzgará a las naciones con vara de hierro. Así que esa persona perfecta es aquella que se sienta, completa la obra, termina, acaba ese sacrificio perfecto, de manera tal que ahora solo resta un día en el cual vendrá en juicio y juzgará a las naciones. Pero Él es la persona que ha ofrecido un solo sacrificio por el perdón de los pecados. Ahora, si venimos a Cristo, entonces vamos a encontrar que
que en Él encontramos muchas cosas especiales. Y una de ellas que encontramos es que encontramos que al venir a Cristo, Cristo es el sacrificio perfecto. El versículo 14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Escuchaste? Por esa ofrenda, por ese sacrificio, Él hace perfectos para siempre. Hasta el momento habíamos hablado de la imperfección de los sacerdotes, de la imperfección de los sacrificios, de los animales, de la religión, de la moralidad. Mas, sin embargo, ahora en Cristo encontramos un sacrificio que puede hacernos perfectos para siempre. Habíamos visto anteriormente en el Salmo 24 que nos decía, ¿quién entrará en el monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El Salmo 24 decía, el limpio de manos y el puro de corazón, pero encontrábamos la realidad de que somos pecadores, somos imperfectos y que no podemos declarar de ninguna manera ni cercana que tenemos manos limpias y corazón puro. Mas, sin embargo, a través de este sacrificio en Cristo encontramos que somos hechos perfectos para siempre. Eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras como un gran intercambio que sucede en la cruz del Calvario. Ahí Cristo toma el pecado de los suyos sobre sí mismo como si fuera esas ropas andrajosas de pecado y nos presenta con sus ropas puras de justicia, blancas y puras de justicia, y nosotros mientras Él toma nuestro pecado, a nosotros se nos otorga la justicia perfecta de Cristo. Imagínate, entonces a los ojos de Dios, siendo ahora, habiendo sido pecadores, rebeldes, sucios, depravados en nuestro pecado, podridos y corruptos, ahora Dios nos da una perfección en Cristo y somos declarados perfectos y de manera permanente, para siempre. Esa es la grandeza del sacrificio de Cristo. Es más, para hacer eso, Dios nos presenta en las Escrituras que Él tiene que hacer una cirugía a corazón abierto. La palabra de Dios dice que nosotros en nuestro pecado tenemos un corazón de piedra y que Dios, para asegurarse que nosotros podamos realmente amarle, buscarles y guardar sus mandamientos, Él tiene que tomar ese corazón de piedra, sacarlo y poner en su lugar un nuevo corazón, un corazón de carne. Y dice el versículo 15, también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Es una referencia a esa profecía del nuevo pacto donde Dios va a garantizar crearse un pueblo que puede realmente buscarle, amarle. El hecho es que la Biblia nos presenta que nosotros no buscamos a Dios, nosotros no amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos, amamos nuestro pecado, amamos nuestros planes, amamos nuestra vida, pero la Biblia dice no buscamos a Dios. Romanos 3 dice no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno. Y la clave acá, esa frase cuando dice no hay quien busque a Dios, Dios sabe que no lo buscamos. De hecho, no lo buscamos de la manera que Dios tiene que ser buscado. Mas, sin embargo, Dios habla de que Él va a cambiar, Él da el corazón, en lo que la Biblia presenta como el nuevo nacimiento. Nos da una nueva naturaleza, nos sella con el Espíritu Santo al venir a Él y a través de su sacrificio entonces nos da un nuevo corazón capaz de amarle y de pararnos entonces de una manera confiada en su presencia. Eso nos lleva al siguiente punto. En Cristo no solamente encontramos el sacrificio perfecto, sino que también encontramos el perdón perfecto. Dice el versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. El Dios inmensamente perfecto y sabio, que conoce todas las cosas, voluntariamente decide no traer a memoria más el pecado. Dice en Miqueas que Él lo coloca en lo profundo del mar y nunca más se va a acordar de los pecados y transgresiones. El pecado del Señor es un perdón, el perdón de Dios es el perdón perfecto que Él decide perdonarnos de manera plena y no acordarse más de nuestros pecados. El perdón de Dios no es como nuestro perdón. Nuestro perdón a veces es
ah, mm, interesado, ¿verdad? Tiene cosas ahí para traer a colación. A veces decimos, bueno, lo perdono pero no olvido, o lo perdono pero saco a colación luego en algún otro momento el mal hecho. Más sin embargo, el perdón de Dios es un perdón perfecto, es un perdón para siempre. Y Dios dice, no me voy a acordar más de sus pecados. Qué hermoso. Dios decide perdonarnos de una manera perfecta en Cristo, y en Él encontramos ese perdón pleno y ese perdón perfecto. Y en Cristo no solamente encontramos el sacrificio perfecto y el perdón perfecto, sino que también encontramos la comunión perfecta. Dice el versículo 19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Qué maravilloso que a través de Cristo, nosotros que éramos enemigos, rebeldes, que habíamos declarado la guerra a Dios por nuestro propio pecado, ahora somos llamados a una comunión íntima y perfecta. Ahora podemos venir con una confianza plena, no como extranjeros, no como alejados, viéndolo a la distancia o por video, teleconferencia, sino más bien ante su misma presencia. Aquí habla de entrar al lugar santísimo. Es una referencia a la misma presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y el templo, vemos que el lugar santísimo estaba reservado solamente para el sumo sacerdote, que podía entrar una vez al año con la sangre de los sacrificios para hacer ofrenda, sacrificio, expiación por el pecado en el día precisamente de la Pascua. Y si no entraba de la manera correcta, no había seguido el protocolo, no había hecho sacrificio primeramente por su propio pecado, el sacerdote moría ante la misma presencia de Dios. Mas sin embargo, a través de Cristo ahora encontramos una confianza, no con miedo como entraba el sacerdote, tal vez a la expectativa de muerte, sino con una confianza de la expectativa de vida. Entrar ante su misma presencia por un sacrificio, por la sangre de Jesús. Ahora, quiero aclarar que este concepto de la sangre de Jesús en la Pascua y en el sacrificio de Cristo no es un amuleto mágico que vamos a revolear para cubrirnos de los males o del mal de ojo o del virus que anda por ahí. Muchas personas están utilizando esta frase, me cubro con la sangre de Cristo, te cubre o cúbrete o dilo para que te cubras, como si fuera un amuleto. No rebajemos a Dios a la estatura de un simple brujo, algo así. Dios no es un Dios de amuletos. El concepto del sacrificio de Cristo es que la perversidad del pecado ameritaba la muerte y alguien tenía que morir. Los sacrificios de animales no eran suficientes, nuestros propios sacrificios no eran suficientes, pero el sacrificio de Cristo es suficiente, y su sacrificio, su muerte, su sangre es suficiente para perdonarnos nuestros pecados. Como el sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de los corderos, esa sangre era vertida en la tapa del arca donde estaba la presencia de Dios. Dios, si aceptaba esa sangre, fuego venía y consumía la sangre en el propiciatorio. Entonces Dios era propicio a los pecados. A través del sacrificio de Cristo, Dios ha sido propicio al pecador y podemos entrar de manera confiada, como hemos dicho, no con miedo a la muerte, sino con acceso a vida a través de la vida de Cristo. Él nos da una comunión plena, dice, un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo. Ahí en el sacrificio de Cristo, cuando Él estaba en la cruz, un milagro sucedió en el templo, y es que ese velo grueso y grande fue roto de arriba hacia abajo, representando que a través del sacrificio de Cristo era roto la barrera de separación que nos separaba de la misma presencia de Dios, y ahora podemos tener acceso directamente a la presencia de Dios, no a través de intermediarios, no a través de otras personas,
no a través de otros humanos, sino a través de la misma persona de Cristo, podemos entrar a tener una comunión profunda, personal, abierta y confiada con el Dios del universo, porque recibimos los méritos de Cristo, los honores de Cristo, digamos, sus credenciales para poder entrar a la misma presencia de Dios. Y en último lugar, pero no por menor, en Cristo no solamente encontramos el sacrificio perfecto, el perdón perfecto, la comunión perfecta, sino que también encontramos la paz perfecta. El versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que lo prometió. Esto es una esperanza perfecta, profunda, que nos da una paz perfecta. No podemos acercar a Dios teniendo nuestro corazón purificado, dice acá. Qué hermoso es saber que a través del sacrificio de Cristo, a través del nuevo nacimiento, Dios nos da una certidumbre de fe, una confianza. Dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué hermoso. Tenemos una plena certidumbre de fe. Ya no andamos en temor como el que trata de llegar a Dios a través de la religión tiene siempre la incertidumbre de que seré salvo, será suficiente. ¿Qué tan bueno es suficientemente bueno? Pero el que viene a través de Cristo sabe que llega a través del camino perfecto, de que Cristo es el sacrificio perfecto y la persona perfecta que nos da el perdón perfecto y la comunión perfecta. Entonces eso trae una paz a nuestro corazón. Dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz inunda nuestro corazón, sabiendo que hemos sido perdonados en Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, simbolizando un cuerpo lavado con agua pura, y entonces estamos firmes en esa esperanza sin vacilar. Es una esperanza que no depende de las circunstancias externas, si las cosas están marchando bien o no, sino que es una esperanza que está depositado no en las cosas de Dios, sino en Dios mismo. La esperanza del creyente es una esperanza que está en su propia persona. De hecho, el Evangelio nos muestra que la mayor riqueza y la mayor promesa de Dios no está en sus dones o en sus regalos o en sus privilegios o en sus bendiciones, está en su persona. Dios es el premio supremo del Evangelio, y al venir a Él nosotros encontramos la verdadera paz perfecta y una esperanza segura, y nosotros entonces nuestra fe es firme. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra fe es firme? ¿Por qué estamos tan seguros? ¿Sabe por qué? Por el carácter mismo de Dios. Dice, porque fiel es aquel que lo prometió. No dice porque nosotros somos fieles, porque lo estamos luchando, porque vamos a ser fuertes, porque sí podemos. Es porque fiel es aquel que lo prometió. Él es fiel, por lo tanto nosotros podemos descansar en su fidelidad y estar seguros y tener la paz en nuestro corazón de que hemos sido perdonados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido aceptos ante Dios, tenemos el sacrificio perfecto en Cristo, el perdón perfecto, la comunión perfecta y la paz perfecta, y tenemos esperanza viva. ¡Qué hermoso! Ahora, todo eso solamente se aplica a ti y a mí cuando nosotros echamos manos de ese medio que Dios nos ha dado. Ese medio que Dios nos ha dado es la persona de Cristo. Y solamente a través de Él podemos tener el perdón de los pecados y podemos encontrar todas estas cosas, estos beneficios que encontramos en Él. Ahora, no solamente es un asentimiento mental de, ok, yo sé, yo lo he escuchado, sino que hemos venido realmente, hemos entendido
nuestra condición, hemos entendido la santidad de Dios, hemos entendido nuestra depravación, hemos entendido nuestro destino de perdición, hemos entendido su gracia y su perdón en la persona de Cristo y su sacrificio perfecto, y hemos venido a Él en arrepentimiento y fe. Entonces Dios en ese momento nos pone en la mesa del quirófano y hace la operación a corazón abierto, nos da el nuevo corazón y nos da una nueva naturaleza en el nuevo nacimiento. Entonces podemos disfrutar de estas bendiciones. Ahora, el llamado de Dios para tu vida y mi súplica para ti en este momento es el siguiente: ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Deja tu rebelión, reconoce tu pecado. Deja de lado todas esas otras cosas que tú estás tratando de hacer para acercarte a Dios y ven en confianza, en arrepentimiento y fe a Cristo. Él es la única salvación, Él es el único medio. No hay otra manera en que pueda la ira de Dios ser satisfecha y no hay otro perfecto sacrificio aparte de Él. Él nos muestra a través de la Pascua que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puede quitar tu pecado si vienes en arrepentimiento y fe. Y a ti, si ya has venido en arrepentimiento y fe a Cristo, si ya tienes esa certeza de fe, esa convicción de salvación, ese entendimiento del Evangelio, del perfecto sacrificio y el perdón perfecto, la comunión perfecta y la paz perfecta, ya las entiendes. Mi llamado es para que puedas vivir y disfrutar de estas bendiciones, que realmente en Cristo tú puedas descansar. Así como Él se sentó de su labor y descansó y ya terminó su labor, que puedas descansar en tu confianza en Él, en que no estés cargado y turbado en tu propia autosuficiencia, sino que dependas en Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice Pablo, dice la palabra, que tú puedas disfrutar también de su perdón, que puedas saborearlo, que pueda traer el deleite a tu alma y a tu corazón, que has sido perdonado o perdonada, que mientras estabas perdido, extraviado en el pecado, en el mundo, Dios en medio del logo cenagoso de la perdición, cuando ya no había esperanza para ti y para mí, Él nos sacó de ese lodo cenagoso, nos puso nuestros pies sobre la roca de Cristo y nos dio la salvación. Y que de esa manera tú puedas entonces profundizar en tu comunión perfecta con el Señor y que esa comunión sea más íntima, más dulce, más cercana cada día con el Señor, y que por consiguiente la paz de Dios llene tu corazón. Aún en medio de estas circunstancias adversas y difíciles que estamos viviendo, podemos disfrutar de una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz no está basada en las circunstancias, sino está basada en una persona, en aquel que lo prometió. Y podemos confiar en las promesas de Dios. Oremos. Padre Celestial, qué hermoso es el significado de tu palabra, qué hermosa es tu palabra. Señor, al venir a ella vemos tu voluntad revelada para con nosotros. Y Señor, no entendemos la profundidad y la magnitud de tu plan perfecto, Señor. Pero vemos, Señor, cada vez más la belleza de ese plan desplegado en las páginas de las Escrituras, de tu palabra, Señor. Y vemos qué hermosa conexión de ese Cordero de la Pascua que nos apuntaba al Cordero perfecto, al Cordero de Dios, que no solamente venía a apaciguar o a cubrir el problema del pecado por un tiempo, sino que viene a quitar a quitar del medio el problema del pecado, a romper la barrera de separación, a abrir el velo que nos separaba y nos da acceso directo a la persona tuya, a tu presencia, de una manera confiada y plena, con una certeza de fe, una paz en el corazón, una esperanza viva porque confiamos en tu persona. Señor, qué maravillosa esperanza. Pero Señor, yo ruego por aquellos que aún no te conocen, aquellos que aún están escuchando este mensaje y no entienden todavía, que tú tengas misericordia, Señor, que tú derrames tu misericordia,
tu gracia y que abra los oídos y los corazones, Señor, para que traiga la luz de tu evangelio, que ellos puedan abrir sus ojos y ver a Cristo, verlo en su belleza y en su esplendor y ser atraídos hacia Él, y que vengan en arrepentimiento y fe en este día para encontrar la fuente de la vida eterna, la fuente del perdón, la bendición, la fuente verdadera de salvación que solamente se encuentra en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro medio, no hay otra manera, no hay otro camino, solo Cristo. Y es a Él que celebramos en este día. Es a través de sus méritos que venimos ante su presencia, Señor, y es a través de su nombre que oramos. Amén y amén. Dios te bendiga.